El tema que voy a tratar en esta mañana, el que Dios ha puesto en mi corazón, de forma sencilla, es acerca que yo le he llamado teología útil. Le he llamado así. ¿Por qué? Porque todos sabemos, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la teología, voy a subir un poquito esto, ¿vale? Ok. Sí. Cuando hablamos de teología, ¿no? Normalmente, bueno, tenemos que remontarnos, ¿no? La definición dice que es una ciencia que estudia la naturaleza de Dios y los temas relacionados con la religión, basada en textos sagrados, la tradición y los dogmas. Y proviene del griego, teo, Dios, y logo, es del estudio, la palabra, ¿no? Entonces, nos tenemos que remontar a los griegos, ¿no? Que ellos hablaban... ellos pensaban mucho, los griegos eran muy inteligentes, pensaban mucho, y ellos también dedicaron un poquito lo que era la comprensión de lo que es lo divino, ¿no? Aunque ellos no conocían a Jesús, ellos tenían muchos dioses, la mitología griega pues está lleno de muchos dioses, ¿no? Mitológicos, y ellos ya pensaban y razonaban la filosofía intentando de estudiar esos dioses, ¿no? Que aportaban, que hacían. Y de ahí viene, después posteriormente también, la razón que Aristóteles también aportó. Estamos hablando de que ya en esa época, de la época griega, ya se pensaba y se estudiaba acerca de lo que era la divinidad. Entonces, eso es la teología. Si nosotros lo transportamos un poquito, ¿no? A lo que sería la parte cristiana, la teología se divide en varias teologías bíblicas, ¿no? Se define en teología bíblica, ¿no? Que se enfoca en el estudio de la Biblia, como estamos haciendo, teología sistemática, que es la que organiza las creencias de manera lógica y coherente, teología moral, que hace un examen de lo que son los principios éticos y morales, ¿no? que Dios nos aporta, teología histórica, que lo que hace es énfasis en el pensamiento teológico, ¿verdad? Relacionado con la historia, y la teología práctica, que se enfoca en lo que es la aplicación de esa fe. Tal vez me acercaría un poquito aquí, ¿no? Así que la teología está bien, es bueno. He hecho diferentes definiciones o digamos, enfoques de la teología, ¿verdad? Pero yo quisiera centrarme en lo que yo he llamado teología útil, ¿no? Entonces, hay una cosa que todos sabemos, que la ciencia empírica, ¿no? Sobre todo la diferencia entre filosofía y medicina, así muy con brocha gorda, ¿no? Sin entrar en muchos detalles. La filosofía nos habla acerca de, bueno, pues filosofar, pensar, argumentar, y hay 40.000 filósofos, ¿no? Y todos tienen un punto de razón, su teoría, su historia. Pero la ciencia empírica es aquella, como dice la palabra, ¿no? Que se basa en la experiencia directa. Entonces, también podemos ser teólogos y filósofos, ¿no? De hecho, yo cuando estuve hace años, me invitaron a una... Como estábamos en la página web, hablo de hace años atrás, me invitaron a una emisora de radio muy conocida, aquí estaba en la diagonal, y me invitaron porque querían hablar acerca de Jesús y acerca de la Biblia, ¿no? Y cuando yo fui allí a ese estudio, estuve yendo varias veces, ¿no? Entonces, en una de las ocasiones, me encontré, había un teólogo, otro también, un sacerdote, y había un teólogo que había estudiado teología en la Universidad Católica, no me acuerdo ahora el nombre, y este hombre, siendo teólogo, se metió tan a fondo en la teología que al final terminó metiéndose en la teología, o mejor dicho, sí, digamos en lo que es la teología, pero dentro de lo que es la mitología egipcia, ¿no? Tuvo fascinación por el tema de la mitología egipcia, todos los Osiris, Ra y todo esto, ¿no? Que el hombre al final dejó de creer en Dios cristiano, siendo teólogo, ¿eh? Y él defendía allí el tema de que los egipcios tenían razón en todo, ¿no? Así que yo estaba allí con un católico, ¿verdad? Yo protestante, y este hombre, ¿no? Y bueno, quiero decir con esto que la teología, al final, en sí misma, no nos lleva a la verdad. La teología es un conocimiento teórico y parcial, ¿ve? Cuando examinamos de Dios. Pero es importante que lo que es la ciencia empírica, ¿no? Que ahí entraría la medicina, no es tan filosófica, porque la medicina es empírica. O sea, un medicamento, ¿verdad? O una sustancia que se descubre, ¿sabéis los médicos? ¿Verdad? Bueno, se puede teorizar de que, mira, esto cura lo otro, cura no sé qué,
Pero hay un momento en que eso se prueba, que son los ensayos clínicos, y en ese momento se prueba, y es tan sencillo, tú puedes argumentar que eso es maravilloso, que es fabuloso, que eso es real, pero en el momento que eso se aplica a una enfermedad, que es la parte empírica, ¿verdad?, uno descubre si funciona o no. Si sana, funciona, y si no, pues simplemente no sirve para nada. Eso es la ciencia empírica. Entonces, en el cristianismo, ¿verdad?, una de las cosas que yo creo que pensaba en esto, por supuesto que el cristianismo no es solamente una ciencia empírica, porque si no, no tendríamos fe, es por fe también, pero hay también esa fe y una creencia que tiene que ver con algo práctico, útil. Por eso leíamos el otro día, ¿no?, Timoteo le decía, lo hemos dicho, que toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice que es útil. ¿Cómo? Si es útil, quiere decir que es algo empírico, que se puede probar si funciona o no. Tú puedes probar si guardar rencor te perjudica. Y puedes comprobar que amar al prójimo si te sientes bien o te hace bien. Lo puedes comprobar, eso es muy sencillo de comprobar. Tú puedes comprobar que la mentira tiene las patas muy cortas, porque te lleva luego a buscar otra mentira. Y luego, cuando esa mentira ya se va descubriendo, tienes que hacer otra mentira. ¿Eso es empírico, sí o no? Sí lo es, a mi juicio lo es. Entonces, hablando yo pensaba en esto y pensaba también que muchas veces, el cristianismo y la teología se enrolla tanto, como le pasó a este hombre que yo conocí, que terminó siendo defensor de la mitología egipcia, ¿no? Es un hombre de tanto talento, teólogo y todo. Hay cosas que uno no se explica, pero sucede, eso sucede y puede pasar. Entonces, yo me daba cuenta que la teología, digamos, de alguna manera, en la medida que se aleja de su origen, de Jesús, hablo de Jesús, para mí el referente es Jesús, ¿no? La interpretación es Jesús. Entonces, a medida que se aleja, nosotros nos alejamos también a veces como cristianos de Jesús, se producen esas deformaciones de lo que es nuestra fe. Y voy a poner dos ejemplos sencillos que son actuales, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de la teología de la liberación. ¿Habéis escuchado esto? Yo hace años tengo ya años para haber vivido cuando el auge de aquello, no el origen de todo, pero la teoría de la liberación, ¿habéis oído a alguien de aquí hablar de esto? Los latinoamericanos sobre todo, porque empezó en Latinoamérica la teoría de la liberación, ¿no? Los jesuitas eran defensores, el Papa Francisco también era un poco defensor de esta teología, ¿no? Y esa teología empezó en 1950, pero digamos que luego hubo una obra fundamental de un teólogo que se llama Gustavo Gutiérrez en 1971, ¿no? Y yo lo recuerdo esto, así para no meterme porque es muy, muy extenso, pero la teoría de liberación lo que viene a decir como consecuencia de que el momento que se estaba viviendo en Latinoamérica en ese momento, y bueno, mucha parte del mundo, era un momento también de opresión social, de abuso de las dictaduras, abuso de poder, incluso la Iglesia también estaba participando de todo aquello. Entonces, como consecuencia de eso, ellos, digamos, buscan como una referencia para contrarrestar esa injusticia y ven en Jesús la persona perfecta. La persona tan perfecta que amaba a los pobres, que a los ricos se metía también con ellos, y muchos casi le identifican a Jesús como si fuera el comunismo, ¿no? Decían que era comunista, ¿no? Entonces, sin entrar en detalle, porque hay mucho escrito acerca de la teología de la liberación, luego se modera, pero esto es así, eso es historia, ¿no? Entonces, ellos se fueron a ese extremo, y evidentemente ese es un extremo, porque Jesús no fue comunista. Y lo vamos a ver. Jesús lo que dijo es verdad, él habló de lo que era ayudar a los pobres, las necesidades, pero él no hizo una brecha dejando a la mitad para un lado y la mitad para otro. Y luego, ese es un extremo que se fue la teología esta, es un ejemplo solo de donde nos podemos ir como cristianos a un extremo en la interpretación de la Biblia, y el otro extremo es la teología de la prosperidad. ¿Habéis oído hablar? Teología de la prosperidad también. Es una teología, ¿no?, que es la antítesis de la liberación, que habla más de social, el pobre. La teología de la prosperidad es todo lo contrario, es lo que dice que la persona que cree tiene que tener la bendición de Dios, no solamente espiritual, sino también económica. Si tú no tienes un buen trabajo, si tú no ganas dinero, si tú tienes una salud maravillosa, algo anda mal, algo anda mal. En términos muy, muy vastos, yo sé que todo eso se puede especificar, pero nos vamos al otro extremo.
teología de la liberación que pone a Jesús como casi el comunismo, ¿no? Como respetando cualquier ideología. Yo eso no voy a entrar en ese tema. Pero, y por otro lado, esa otra corriente teológica lo pone en el contrario, que son precisamente las personas que tienen éxito, personas que tienen dinero, personas que están, esas son las que están en la voluntad de Dios. Bueno, he puesto ejemplos de dos extremos, ¿no? Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta, ¿no?, de que existe lo que decimos la teología útil, porque la teología útil yo la llamo porque es una teología que tiene que servir para Dios no manda nada, no manda mandamiento, ni tampoco nos manda a que creamos en algo que no tiene un sentido. Y yo sé que hay muchas interrogantes, pero Dios y todos sus mandamientos de Dios, cada vez lo descubro más, tienen un sentido útil, es útil. Dios no manda una cosa sencillamente para... Eso lo hacen los religiosos, que te mandan simplemente ritos, ceremonias, pero todos los mandamientos de Dios tienen un sentido, ¿no? Y tenemos en la Biblia, por ejemplo, yo he cogido algunos ejemplos de ello, ¿no? La Biblia no condena a los ricos, fíjate lo que digo. Sí, no condena a los ricos. Abraham era rico. No, Abraham. Ojalá. Abraham. El padre Abraham, él era rico. Tuvo muchos hijos, eso sí. Él era rico, Abraham. Tenía muchas posesiones, ¿verdad? Más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Salomón. Salomón era aún más rico todavía. Se dice que en su época la plata no servía para nada. No tenía valor la plata, ¿te imaginas? Era tan rico, tanto oro, que en tiempos de Salomón era un reinado que la gente venía de lejos para ver su riqueza, ¿no? Salomón. Nicodemo, vamos al Nuevo Testamento. Nicodemo también todos sabemos que era vamos a llamar teólogo, ¿no? Porque era fariseo, ¿no? Y era un maestro de la ley, pero también era una persona que pertenecía al Sanedrín y era influyente, tenía dinero Nicodemo. Y tenemos también otro pasaje que he cogido, José de Arimatea. ¿Sabéis quién es José de Arimatea? José de Arimatea aparece en la Biblia, son los dos que estuvieron en la tumba con Jesús para sepultarle, ¿no? José de Arimatea dice en Mateo 27, lo puede buscar en Mateo 27, capítulo 57 en adelante, dice que cuando vino un hombre rico, dice Mateo 27, 57, lo puedes leer. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Esa noche es cuando Jesús es crucificado, está en la cruz todavía, muerto. Dice que cuando vino la noche, un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Dos cosas, era rico y había sido discípulo de Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Rico, pues sí, puede ser. Y fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y Pilato le mandó que se lo entregaran a él. Entonces dice el versículo 60 que le puso, José de Arimatea, que era rico, puso ese cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo, dice literalmente el versículo 60, que había labrado en la peña después de hacer rodar la piedra. O sea, este hombre, José de Arimatea, era rico y tenía un sepulcro en la roca. Eso era algo poco habitual. La gente pues se enterraba pues, en la tierra, donde sea, tenía en la roca nada menos. Y ese sepulcro es el que tenía él, para él. Y fue y se lo dio a Jesús. Y dice, discípulo y rico, José de Arimatea, ¿verdad? Y evidentemente el tema no está en que uno sea rico o no sea rico, el tema está en lo que Jesús recalca muchas veces, que es la avaricia y la injusticia. La avaricia y la injusticia. Si uno es rico, ¿verdad? Pues ojalá hubiera aquí una persona muy rica y que pudiéramos coger el templo al lado, este lugar, o podemos coger uno más grande, ojalá fuera así. Dios no, de hecho pasa esto, ¿no? Personas, ¿no? Pero hay que diferenciar en lo que es la riqueza y lo que es qué se hace con esa riqueza, ¿no? Y Jesús lo dijo, cuando uno lee en el rico insensato, Lucas capítulo 12, aquella mensaje que dice Jesús, el rico insensato, esa palabra dice que hubo un hombre, ¿verdad? Y le dijo una multitud al maestro, en el contexto es le dijo uno de las personas que estaban con Jesús, escuchando, dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Querían que Jesús fuera allí, pues dalo a los pobres, dalo a que él hiciera el juicio económico que tenía que hacer la gente con su dinero. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo una cosa, mirad, y ahí estamos. Mirad, lo dice Jesús, no yo, Lucas 12, 15. Le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes de la abundancia, ni de los bienes que posee, ¿no?
Y luego vemos esa parábola también, que ahora sí la parábola, ¿no? En el versículo 16, que seguidamente él le cuenta, una persona, dice que había también una persona que era rico y que tenía una heredad grande, y dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanta riqueza, tantos frutos, ¿no? No tengo, dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y es lo que optó, en lugar de decir, bueno, pues voy a ser justo, voy a ayudar a esto, voy a ayudar a lo otro, o voy a hacer algo, ¿no? Que algo de justicia, sino también dice que lo que hizo fue que se hizo mucho granero para almacenar todavía más. Y el objetivo lo dice aquí. Dice, así que lo que hizo este hombre es que se hizo granero y le dijo, ahora, cuando esté todos estos graneros llenos, ahora diré a mi alma, descansa tranquilamente, no te va a faltar nada. Tengo una pensión vitalicia, no tengo problema. Eso es lo que dijo. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 21? Estamos hablando, hemos dicho en Lucas 12, 21. Así... le dice, dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Necio. Y dice Jesús, así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, Dios lo que no es tanto que vaya a decir, aquí los buenos son los pobres, los malos son los ricos. Dios lo que está diciendo, y Jesús lo que dijo, ¿quién soy yo para juzgaros? Él dijo, cuidado con la avaricia. Cuidado con la avaricia. Y aquí dice que este hombre, evidentemente, optó por algo que no era lo correcto, ¿no? Juan el Bautista era pobre. Juan el Bautista vivía en el desierto. Pocos de nosotros queríamos ser como Juan el Bautista, no tenía nada. Comía langosta. No iba con vestido ni con Prada, ni con Christian Dior, o sea, lo que sea, las marcas que haya, o Emilio Tucci, lo que sea. Él iba con esto de piel, que no sé si eso se lo cambiaba, porque tampoco tenía buena fama así vivía en el desierto. Se dice que era esenio, los esenios eran como también una secta, ¿no? Que eran como los cuáqueros, así, ¿no? Gente que vivía, no quería saber nada de la tecnología, no tendría móvil, si viviera no tendría móvil, ¿verdad? Entonces, eso eran los esenios. Y se dice que Juan podía ser eso, una persona muy austera. Dinero poco, o nada. Comía de lo que pillaba por allí, las langostas. No iba al mercado, cogía langosta y se la comía. Yo, langosta creo que serían langosta no de mar, sino langosta de esta, que yo no me la comería eso. Tenía que cambiar mucho esto o tener mucha hambre. También es otra opción, ¿no? Hablamos de los apóstoles, por ejemplo. Los apóstoles no eran ricos, la mayoría eran pescadores, ¿verdad? No todos ricos, algunos tenían más dinero. Había uno que era un publicano, que tendría más. Y, por supuesto, si hablamos del maestro. El maestro, Jesús, siendo Dios, podía haber elegido otra cosa, pero eligió un pesebre. ¿Pero por qué? Es que no hay poder para que tengas por lo menos una casita, que tenga una cama, que tenga un poquito... ¿Una qué? Claro. Él eligió eso, ¿no? Eligió eso y luego toda su vida era hijo de quién. No era hijo del emperador. Ni era como Moisés, que era adoptado, ¿verdad?, del faraón. Era hijo de un carpintero. Normal y corriente. No era alguien que no tenía para comer, pero es normal, como la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, aquí tenemos personas con dinero y personas sin dinero. Y eso no es un conflicto, ni es una referencia para que cojamos la Biblia y digamos, los pobres son los buenos, esos son los que se van a ganar el cielo con su pobreza. No, uno puede ser pobre y ser un miserable, y ser una persona malvada. Y uno puede ser rico y puede serlo con más probabilidades, ¿no? Aunque también en Proverbios dice, el sabio Salomón dice no me des pobreza para que no robe, ni me des riqueza para que no me olvide de ti. Y el que tengamos riqueza tiene algo también que es pesado para el ser humano. Pesado para mí, que tengo que buscar trabajo. Pero Jesús está viendo más allá, está viendo de que detrás de esa riqueza hay una persona muy pobre. Por eso dice Jesús, haced tesoros en el cielo. Tú dirás, bueno, yo que soy como el rico, en el cielo ya veremos. Ya veremos, no. En el cielo, o vamos o no vamos. Entonces no puedes dejar eso para luego. Puedes ser muy rico, pero ser un pobre para Dios. Y eso es lo que Jesús estaba denunciando, ¿no? A mí me pasó, y lo que vemos con esto, ¿no?, es que Jesús
hizo todo eso porque no tenía recursos, no, lo hizo porque Él quiso acercarse a nosotros, se acercó a nosotros, se acercó. Yo recuerdo, y por eso sucedieron muchas cosas, ¿no? Me pasó una anécdota cuando he tenido el coche averiado, con una avería que no solo era avería, era también bastante cara, y ya estaba ahí. Entonces he estado varios días sin el coche, ¿no? Yo no soy de coche muy no tengo ninguna fascinación por el coche, siempre que me lleve y me traiga, ¿no? Pero es un ejemplo solo, solo un ejemplo, pasó estos días, esta semana anterior, y tuvimos que, pues lógicamente, ir andando a los sitios, coger el autobús, coger el tren, que ya lo hago, esto ya lo hacemos a veces, ¿verdad? Y me acuerdo que, solo es una anécdota, al no tener el coche me di cuenta de algunas cositas que no tienen mucha importancia, pero sí me habló, ¿no? Recuerdo que tuvimos un cumpleaños allí en el Prat, que nos llevaron con el coche, fue su hija, nos llevó con el coche allí al Prat, una comida, y en esa comida, pues lógicamente cuando tú tienes tu coche, tú estás allí con la comida, estás con las personas, los invitados y todo esto, y cuando tú ya te sientes un poco cansado o lo que sea, o quieres, pues coges y te vas. Pero como yo no tenía el coche, tenía que esperar que la otra persona me llevara. No es que pusiera ninguna resistencia en absoluto, no, ninguna resistencia, pero uno se siente más coartado. ¿Cómo yo voy a decirle que me lleve si a lo mejor está disfrutando? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Verdad? Solo un ejemplo nada más, ¿no? Entonces yo esperé allí. Y es curioso que por esperar, al final de esa reunión, casi ya al final, una persona se acerca a mí, de los que estaban allí, ¿verdad?, que era la primera vez que le conocía, y me hace preguntas. Luego yo le dije, me tiré hablando con él casi una hora, digo, eso te pasa por hacer una pregunta al pastor, no hagas esto. No hagas esto, sé prudente. Entonces, bueno, empecé a hablar mi testimonio, luego con la Biblia y tal, ¿no? Y casi una... Bueno, pues digo, bueno, si yo hubiera tenido el coche, me hubiera pasado eso. Bueno, es una tontería, una casualidad. Luego me acuerdo que cuando volvimos a casa, que teníamos que ir al día siguiente a venir a la iglesia, el domingo, fue el domingo pasado creo que fue que teníamos el equipo de bienvenida, no, el anterior. ¿El domingo pasado? ¿Fue el domingo pasado? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. La memoria también. Ahora entendéis por qué no aciertan esto. Entonces, entonces resulta que cogemos el autobús, que yo preguntando, ¿qué autobús es? Porque no lo había cogido, cogía más el tren. Pues el A1, el B1, B tal, el B aquí, preguntando, así porque pues, no lo cojo. ¿Cómo? Sí, eso me dijeron, así que Google Maps y ahí mirando totalmente. Pero tampoco yo usaba Google Maps para ir a tal calle, pero no autobuses, ¿no? Bueno, entonces ya sé que está toda la información y Israel me lo decía, ¿no? Entonces, bueno, cogemos el autobús. El autobús, pues no, lo cogemos el autobús y entonces, bueno, pues allí en el autobús, cuando subimos, ahí encontramos una persona que conocida de Nelly, mi esposa, ¿no?, que iba también al polideportivo, a la natación y todo esto, al gimnasio, y esta mujer pues le conoce y empezamos a hablar. Y no sé cómo surgió también que en ese trayecto que íbamos, ¿no?, pues ¿dónde vais? Pues vamos a una iglesia, tal, y ya surgió, y también le hablamos también de Jesús, ¿verdad? Terminamos hablando del Evangelio, de los Evangelios, la importancia y todo eso, así, todo largo. No sé si la mujer, ya acabó y ya le dejamos, pero también fue un tiempo. Cuando nos bajamos del autobús, que nos bajamos allá abajo, ¿verdad? Son solo pequeñas cositas, ¿no? Me acuerdo que nos bajamos para venir, llegamos como una hora antes, porque el autobús tú no puedes decir, oye, no, cuando pasa, y además un fin de semana que pasa cada hora, como mínimo cada hora, ¿no? Pues llega una hora antes, ¿no? Entonces cuando bajamos del autobús, vinimos andando y nos encontramos a nuestra hermana Mónica, que estaba sacando el perro, no importa que lo diga, ¿no? Y nos pusimos a hablar un poquito, solo un poquito, iba con Nelly, ¿verdad? Íbamos los dos y nos encontramos allá sacando el perro. Y hablamos un poquito. Y claro, esto es imposible que sucediera si yo vengo con el coche, esto no pasa nunca, ¿no? Son pequeñas cositas. Luego cuando llegamos aquí a la iglesia, una hora antes, claro, todavía estaba el culto de Alejandro, que estaba con los jóvenes. Nosotros teníamos lo de bienvenida, porque Javier y Carmen no podían venir, íbamos a las 11:30, pero una hora antes, llegamos aquí, nada más entrar por aquí, estaba con los jóvenes, y los jóvenes, ¡ay, mira qué bien! Pues estaban hablando de hacerte una pregunta. Digo, vale. Me quedo allí y me vienen a hacer preguntas no fáciles estos jóvenes, muy fáciles, ¿no? ¿Qué pasa si uno...? Bueno, muchas cosas. Haberme avisado, me envías un poquito la pregunta. Bueno, pues ahí también fue un tiempo bonito, ¿verdad? Estuvimos hablando con los jóvenes, ¿no? Y pregunta, ¿no? Entonces, no sé si me queda algo más. No sé si me queda algo más. Bueno, el caso es que simplemente porque
no tenía el coche y tuve que pasar a un escenario que habitualmente no es el que tengo, ¿no? Cuando salimos de la burbuja, por decirlo de alguna manera, de la rutina, ¿no? Esta es la enseñanza. Entonces, Dios lo que hace es que viene aquí a la tierra, podía haber venido en un coche, en un avión, lo que tú quieras, pero Él quería relacionarse con nosotros, como decía Abraham. Jesús viene a relacionarse con nosotros. No viene a construir un templo grande, viene a relacionarse con nosotros. ¿Y para eso qué hace? Pues hace el medio más fácil. Nace entre un pueblo, nace en Belén, pero luego está en Nazaret, ¿no? Y vive como uno más, normal. La gente le conocía y él visitaba a la gente, ¿no? Cuando Jesús entra allí en Jerusalén, para cumplir una profecía que hay en Zacarías 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esto es lo que llama la Biblia la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, cuando Él vino, lo tenemos aquí, cuando Él vino aquí, Él vino sobre un asno, no vino sobre un caballo, como vendrá en Apocalipsis, que ya no vendrá como, vendrá en ese caballo grande, ¿no?, blanco, pero Él vino en un asno. Ahí vino, como un asno, ¿verdad? Cumpliendo la profecía de Zacarías, que hemos dicho, Zacarías 9, que luego Mateo 21 lo recoge también, y todos los evangelios recogen como su entrada, y aquí tu rey viene a ti. Entonces, la contradicción, aunque también es verdad que en aquella época había algunos reyes usaban un pollino, un asno, ¿no? Pero lo que dice la Biblia, y dice la profecía también, dice que viene, exactamente, dice: he aquí tu rey, Zacarías 9, y luego Mateo 21 también lo dice: vendrá a ti justo, salvador y humilde, cabalgando en un asno. Entonces, es interesante que podemos hablar de todo tipo de teología, pero en realidad lo que le importa a Jesús son las personas. Lo que le importa es tu vida. Cómo tú estás creciendo espiritualmente. Si ya eres salvo, lo siguiente que le preocupa, como una mamá o un papá, lo siguiente de que el hijo nazca, que nazca bien, lo que es lo siguiente, que crezca saludable, ¿sí o no? Que aprenda, que tenga valores. Puede que haya padres que quieran, bueno, que tengan dinero, que tengan mucho dinero, y sea el objetivo. Tu hijo, no te preocupes, si a ti te oprimen, tú machácale más todavía. Hay quien lo hace también esto, ¿verdad? Pero los padres, si tienen un poco de sentido común, lo que querrán es un crecimiento saludable, ¿no? Después de aceptar a Jesús, esto ya es una anécdota, yo recuerdo que cuando con 20 años yo conocí a Jesús, había sido católico, con 20 años yo conocí a Jesús. Estuve allí en Córdoba, que es donde me tocó, era el servicio militar, y estuve conociendo a Jesús, allí leí el Nuevo Testamento, pues la mil es casi un año, ¿no? Y yo cuando vuelvo a Madrid, que es donde vivía, yo vivía en Madrid, no en Barcelona, fui a la iglesia de Salén. La iglesia de Salén, tan grande que hay ahora, pero no era tan grande, era pequeñita, era más pequeño que esto, la iglesia de Salén, la principal, la principal. Estoy hablando de muchos años atrás, Entonces, yo vine allí y conocí la Biblia y recuerdo, la anécdota es esta, que yo un día me puse a caminar por Madrid, por las calles de Madrid, sin ir a ningún sitio. Simplemente lo que estaba haciendo, ya conocía bastante del Evangelio, que uno se da cuenta que estaba, lógicamente, desconociendo también muchas cosas. Y recuerdo que yo caminaba por la calle, yo solo, como había también experimentado en esa relación con Dios, diciéndole a Jesús, orando a Jesús. Iba andando y orando no en voz alta, sino yo iba pensando, digo: Señor, voy a empezar aquí a la iglesia Salén, ahora, ya he dejado aquello, voy a empezar aquí y yo quiero que tú me uses. Quiero que tú uses mi vida. Quiero que yo quiero servirte, como tú me enseñas en la palabra, ¿no? Quiero dejar cosas, y ya hablé de un poco extremos que hice, ¿no? Y entonces, así tuve horas andando, con el Nuevo Testamento en la Biblia, en la mano, orando a Dios, y en un momento determinado de todo ese, en ese momento determinado, yo le pido a Dios, digo, que cuando abra la Biblia, háblame. Muy arriesgado, no es un método que se pueda hacer, pero yo lo hice así. Y yo después de todo eso, esperaba un versículo que dijera: yo estaré contigo, vas a conquistar, no te preocupes, tú vas a conquistar reino, ¿verdad? Esas promesas que se hace a todo el mundo, ¿no? De que Dios tiene... ¿Sabes qué me salió? Tengo dudas, porque son dos evangelios donde aparece. Uno aparece en Mateo 23 y el otro en Lucas 14. Los dos aparecen. No recuerdo si era el que se abrí, estoy hablando de muchos años, pero bueno, los dos dicen lo mismo. Mira, Lucas 14, versículo 11, está uno de los convidados a la boda, ¿no? Y Lucas 14, 11
abrí y leí ese versículo que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y yo digo, ¿pero esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Cualquiera que se enaltece. Y yo me sentí ofendido. Sinceramente, me sentí un poco frustrado, pero no perdí la fe. No perdí la fe. No perdí la fe, no pierdan la fe. No perdí la fe. Yo seguí andando, bueno, luego ya terminé de andar y me fui para casa. Pero yo no entendía esto, ¿no? ¿Cómo me dice eso, no? Pues yo, esa fuerza. Al principio me pareció eso, que Dios no se había enterado bien de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero luego me di cuenta de que no se había enterado era yo. Porque en realidad, lo que luego aprendo, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, no fui yo que me di cuenta que no me había enterado, ¿no? Porque yo quería servir a Dios, ¿no? Pero Él estaba más preocupado, ¿no? En que yo me pareciera a Jesús, en ser transformado. Yo quería hacer cosas para Jesús, quería hacer cosas, ¿qué tengo que hacer para esto? Y Jesús quería hacer cosas en mí. A veces estamos pensando en hacer cosas para Dios y nos olvidamos que lo principal es que Dios quiere hacer cosas en ti. Y esto, que lo diga así tan fácil, me llevó tiempo ir aprendiendo. Hasta el día de hoy todavía tengo que pensar: Señor, gracias, 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 gracias. Eso me puso los pies en el suelo. Yo a veces he hablado, ¿no? Quiero casi terminar con esto, ¿no? Hay una persona, voy a poner esta... ¿Por qué digo esto, no? Que Dios está más interesado, ¿no? En hacer cosas en ti que hagas cosas para Él. Cuidado, ambas cosas valen, pero primeramente tú eres más importante. Decía lo de los padres: para un padre y una madre buena no están tan interesados, ¿verdad?, en que el hijo trabaje día y noche o lo que sea, que haga muchos labores. Es verdad que estamos en un extremo, que eso ya no se da, eso era antes. Yo empecé con 13 años a trabajar. Entonces, pero es verdad que estamos en otro extremo, ¿no? Pero realmente un padre lo que está interesado es que ese hijo se deje enseñar, y sobre todo su corazón. Voy a poner esta fotografía de Gandhi, porque yo recuerdo cuando me convertí en el cristianismo, estaba leyendo un libro que se llama Todos somos hermanos. Y esta es una obra de Gandhi. Gandhi, como sabéis, fue un líder indio, ¿no? Que, digamos, era el tiempo que todavía la India no era independiente, era británica, y él, Gandhi, era una persona muy conocida, evidentemente. Él tuvo la oportunidad de estar 3 años en Inglaterra y estudió Derecho, y fue el defensor, ¿no?, de pues esa libertad, ¿no? Y él tiene una experiencia, por eso esta frase que dice aquí, ¿no?, que él, siendo indio, ¿no?, su aspecto es diferente, llegó a una iglesia. Estamos hablando en aquel tiempo, estamos hablando, él nace en 1869 y muere en 1948. Él en aquel tiempo, ¿verdad?, había mucho racismo en Estados Unidos, ya lo veis, ¿no? Luego tenemos Martin Luther King, ¿no?, que sería posterior y que coge ¿cómo se llama?, el testigo de este hombre. También lo hizo Nelson Mandela. Y este hombre fue el promotor de la no violencia. Él quiso conquistar la liberación de la India con la no violencia. Él hacía marchas, pero nunca violencia, ¿no? Y este hombre, como digo, estando allí en Inglaterra 3 años, que se sacó su licenciatura en Derecho, fue a su país con una buena cultura. Y es una persona que se interesó por estudiar lo que había en Occidente. Se le abrió las puertas porque empezó a conocer lo que creía Occidente, el cristianismo. Luego también se dio cuenta que había, pues eso, estudió temas de corrientes musulmanas, hinduista, budismo, todo eso. Es una persona. Y algo que él encontró en Jesucristo, encontró una ética cristiana que le interesó muchísimo. Y dice que no dudó incluso del hinduismo para hacerse cristiano. Y él se cuenta la historia que él entró iba a ir a una iglesia, ¿no?, por esto después de haber leído a Jesús, los evangelios. Entró a una iglesia evangélica, como en Estados Unidos pasó posterior, que era todavía, él hablamos tiempo atrás. Él fue a entrar a una iglesia y cuando iba a entrar le dijeron: usted no puede pasar. ¿Y por qué no le dejaron pasar? Porque era negro, medio negro, indio, y no le dejaban. Era una iglesia racista, como en Estados Unidos, ya os sabéis todo eso, ¿no? El pastor Martin Luther King, pastor bautista, también, ya sabéis que ese pastor luchó
contra la segregación, que los negros no podían montarse en un autobús como con un blanco, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que este hombre, pero dice esta frase: me gusta el Cristo de ustedes, lo que no me gusta son los cristianos, que no se parecen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar la vuelta a esto? Simplemente dejando que Cristo trabaje en nosotros. Hay un texto que lo hemos dicho en algunas veces, ¿no?, que yo lo he mencionado, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, que Pablo le dice: hijitos míos, por quienes sufro dolor de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo? Que Cristo sea formado en vosotros. Lo he dicho en otras predicaciones. Está diciendo esto, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Igual que ves a una embarazada, pues sí, ¿verdad? Está embarazada. A veces está a media, te da un poco de corte y dice: a lo mejor es que no está embarazada y está un poquito... Eso pasa a veces, ¿eh? También pasa con los hombres. Lo que pasa es que como no se puede embarazar, pues no le dicen nada. Pero ese me dicen: está embarazada. Y Pablo pone este ejemplo. Entonces, el objetivo de Cristo es por esto, porque Cristo vino a traer una teología útil. Y si hay gente que quiere ir a Cristo y le dicen que por su color, por su raza, no puede entrar, lo que está haciendo es una teología que no tiene nada que ver con la teología de Jesús. Y termino ya, eso sí, ahora sí termino, con esta otra imagen, ¿no?, que es una imagen que nos habla de lo que estaba diciendo, ¿no? Y tiene que ver también con... Muchas gracias, gracias. Esto también es útil, eso se llama útil. No me ha dicho: hermano, anímate. Me ha traído una botella. Gracias. Hay un ejemplo aparte de esta frase, esto es Billy Graham, también otro de los grandes predicadores, ¿no?, que ya falleció. Es el mismo, en público, en privado y bajo presión. Es la manera de que realmente nosotros tengamos un crecimiento real. Porque ser en la iglesia un cristiano de Biblia bajo el brazo, eso es fácil. Te compras una Biblia, mientras más grande, más llamativa, ¿verdad? Te aprendes 4 versículos, que te lo sabes muy bien, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Voy a orar por ti, un lenguaje, eso es fácil. Pero lo que es que haya un cambio interior, eso lleva tiempo. Y es lo que está interesado Jesús, ¿no? Entonces, yo quiero terminar con un texto que está en Lucas capítulo 24, lo sabemos, ¿no?, que no hace falta que es el camino de Maús, ¿no? Y, o mejor, el Lucas 23, cuando está hablando de un hombre que estaba crucificado con Jesús. Y eso es a mí, tal vez, la síntesis de lo que es la teología útil. Ese hombre estaba crucificado con Jesús, ¿verdad? Y el otro que estaba al lado le dijo: si tú eres hijo de Dios, pues líbranos de aquí. Pensó en él. Pero él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es la teología más breve, o la descripción más breve de lo que es la teología útil. Ese hombre simplemente dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al decir acuérdate de mí, está diciendo que cree en Jesús. Y al decir en tu reino, está reconociendo que ese hombre es rey, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Serás salvo. Ese hombre, sin conocer nada de teología ni conocer el Nuevo Testamento, que no estaba escrito, estaba haciendo una descripción de lo que es la teología útil más breve y efectiva. ¿Útil por qué? Porque ese hombre pasó de la cruz al paraíso. No todos podemos decir eso de uno que muere, porque no sabemos, pero aquí sí lo sabemos, porque Jesús lo dice, hoy estarás conmigo. Entonces, simplemente para cerrar este tema, ¿no?, de teología útil, es que nosotros tengamos cuidado, que la teología es importante, pero que la teología, si no la manejamos bien, nos puede llevar a un extremo o a otro. Y ahí está Jesús, ¿no?, para hacernos entender que la teología útil no tiene que ver con lo que sabes, no tienes que ver con lo que haces, tienes que ver con lo que eres delante de Dios y delante de los demás, ¿no?
Y eso es lo que yo le pido a Dios, empezando para mí, y yo pido también para ti, ¿no? Que Cristo se vaya formando en ti. Ya lo tienes en tu corazón, es por la fe, pero que Cristo vaya creciendo en ti. Así que tienes tarea, hermana. ¿Estás aburrido? Deja que Cristo trabaje en ti, ¿vale? En esta semana, como yo observé también la semana pasada en el coche, tú vas a ver cosas que puedes asociarla con el trabajo de Dios en tu vida. Si tú buscas un tiempo para leer la Biblia, para estar a solas con Dios, ¿no? Y observar con quién interaccionas. Porque el problema no es lo que nos hacen, como decíamos, es cómo respondemos a esas cosas que nos hacen. Eso es lo difícil y lo que nos hace discípulos. Aislarnos en una burbuja, esto no nos hace madurar. Nos protege. Pero Dios no quiere tanto que tú estés en una burbuja. Dios quiere que tú crezcas. Así que dale gracias a Dios por lo que estés viviendo ahora, por lo que sea. Ya tengo el coche, pero tengo también una factura de 700, 800 euros, mayor todavía. O sea, pero gracias a Dios, no soy tonto, no soy tonto. Sé lo que es lo que es. Pero igual que pasó con la anterior, pues simplemente eso, cada uno. Seguramente tu problema es a lo mejor más grande, pero da igual, no importa. Yo no tengo la solución para tu problema, como tú tampoco para el mío, pero sí sabemos de alguien que nos cuida, que escucha nuestra oración. Dios escucha la oración tuya. Aunque te parezca que no, Dios la escucha, créelo. Dios no es sordo. Yo sí, un poquito. Estoy perdiendo un poquito con los acúfenos y los ruidos y todas esas historias. Son cosas de la juventud. Pero lo importante es que espiritualmente estemos bien afinados, ¿verdad? Y escuchemos la voz de Dios. ¿Sí? Yo pido a Dios que te bendiga. Nos ponemos de pie y oramos en esta mañana.